Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contento de tenerlos aquí de nuevo, listos para sumergirnos en un nuevo tema que, la verdad, me tiene bastante emocionado y creo que a ustedes también les va a interesar mucho. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo. Pero no vamos a hablar de su última serie o de sus últimas fotos en Instagram. Vamos a hablar de algo mucho más profundo, algo que se esconde detrás de esa imagen de galán turco que todos conocemos. Vamos a hablar de esa explosiva reacción de Can Yaman, de esa supuesta lucha por nosotros, y de por qué, a pesar de todo, aún hay esperanza. Sé que suena un poco enigmático, pero prometo que al final del vídeo todo quedará mucho más claro. Antes de empezar, como siempre, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Aquí siempre estamos trayendo contenido interesante, noticias, análisis y, sobre todo, mucha buena onda. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman y esta historia que, como dije, es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. La frase Can Yaman explota puede sonar alarmante e incluso un poco sensacionalista. Pero creo que es importante entender el contexto detrás de esas palabras. Can Yaman, como figura pública, está constantemente bajo el escrutinio de los medios y de sus fans. Cada paso que da, cada palabra que dice, es analizada con lupa. Y por supuesto, esto puede generar mucha presión. Es fácil imaginar el estrés que puede causar tener que mantener una imagen perfecta, responder a las expectativas de millones de personas y lidiar con la constante crítica. En este sentido, cuando hablamos de que explota, no necesariamente nos referimos a un estallido de ira o a una reacción violenta. Podemos estar hablando de una manifestación pública de frustración, de una defensa apasionada de sus ideales o de un intento por romper con esa imagen prefabricada que se ha construido a su alrededor. Es importante recordar que detrás del actor famoso, del galán de telenovela, hay una persona real, con sentimientos, con inquietudes y con el derecho a expresarse. Y aquí es donde entra la segunda parte del título, Luché por nosotros. ¿Por quiénes luchó Can Yaman? ¿A quiénes se refiere con ese nosotros? Bueno, aquí es donde la interpretación se vuelve un poco más subjetiva. Podría referirse a sus fans, a quienes considera una parte fundamental de su carrera y de su éxito. Podría referirse a la comunidad turca, especialmente a los jóvenes que ven en él un ejemplo a seguir. O podría referirse a un grupo aún más amplio, a todas aquellas personas que se sienten oprimidas, marginadas o que luchan por sus sueños. La lucha de Can Yaman en este sentido podría manifestarse de muchas maneras. Podría ser a través de sus declaraciones públicas, defendiendo causas sociales o denunciando injusticias. Podría ser a través de su trabajo, eligiendo proyectos que transmitan mensajes positivos y que promuevan valores como la igualdad, la tolerancia y el respeto. O podría ser a través de sus acciones, utilizando su influencia para apoyar a organizaciones benéficas o para visibilizar problemas importantes. Es importante señalar que la lucha de Can Yaman no siempre ha sido bien entendida o bien recibida. En ocasiones, sus declaraciones han generado controversia, sus acciones han sido malinterpretadas y su imagen ha sido objeto de críticas. Pero creo que es fundamental reconocer su valentía al atreverse a romper con el molde, al alzar la voz y al defender aquello en lo que cree. Y esto nos lleva a la última parte del título, Aún hay esperanza. A pesar de las dificultades, de las críticas y de los obstáculos, creo que Can Yaman nos transmite un mensaje de optimismo y de fe en el futuro. Un mensaje que nos invita a no rendirnos, a seguir luchando por nuestros sueños y a creer en un mundo mejor. ¿Por qué digo esto? Porque Can Yaman es un ejemplo de superación, de perseverancia y de resiliencia. A pesar de las adversidades, ha logrado construir una carrera exitosa, ha conquistado el corazón de millones de personas y ha demostrado que es posible alcanzar nuestros objetivos si nos esforzamos lo suficiente. Además, Can Yaman utiliza su plataforma para promover causas sociales importantes, para inspirar a sus fans y para transmitir un mensaje de esperanza y de optimismo. Nos recuerda que todos tenemos el poder de hacer una diferencia en el mundo, por pequeña que sea. Y que juntos podemos construir un futuro más justo, más equitativo y más sostenible. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que podemos aprender que es importante ser auténticos, que es importante defender aquello en lo que creemos y que es importante no rendirnos ante las dificultades. Podemos aprender que la fama y el éxito no lo son todo, que lo más importante es ser fieles a nuestros valores y a nuestros principios.
Y podemos aprender que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Can Yaman, con sus explosiones, con su lucha y con su mensaje de esperanza, nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en el mundo, sobre nuestras responsabilidades como ciudadanos y sobre nuestro poder para transformar la realidad. Nos recuerda que todos somos capaces de hacer una diferencia, que todos tenemos algo que aportar y que juntos podemos construir un futuro mejor para todos. Por supuesto, esta es solo mi interpretación de la situación. Cada uno puede tener su propia opinión sobre Can Yaman y sobre su lucha. Pero creo que es importante reconocer su valentía, su compromiso y su mensaje de esperanza. Un mensaje que en estos tiempos tan difíciles es más necesario que nunca. Y bueno, después de este análisis profundo y espero inspirador, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos tocado en el vídeo de hoy. Hemos hablado de la presión que sufren las figuras públicas como Can Yaman, de su posible explosiva reacción ante esta presión, de su lucha por sus fans y por causas sociales importantes, y de su mensaje de esperanza y de optimismo. Hemos visto que Can Yaman, más allá de ser un actor famoso, es una persona comprometida, valiente y con un mensaje inspirador. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo y sobre todo, inspirador. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen una visión diferente de la situación? ¿Qué es lo que más admiran de Can Yaman? Los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo, que me cuenten sus opiniones y que compartan sus ideas. Me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den un like a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan sumarse a esta conversación, y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias de nuevo por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco, 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 asterisco. Para entender mejor la explosiva reacción de Can Yaman, es crucial analizar algunos incidentes específicos que han contribuido a esta percepción. No se trata solo de un actor lidiando con la fama, sino de un individuo que ha desafiado las normas culturales y sociales, tanto en su vida personal como profesional. Uno de los ejemplos más comentados es su interacción con ciertos periodistas y fans, especialmente cuando se sentía acosado o malinterpretado. En algunas ocasiones, Yaman ha respondido de manera directa y para algunos, incluso agresiva a preguntas que consideraba irrespetuosas o intrusivas. Estos momentos capturados en vídeo y ampliamente difundidos en redes sociales, han alimentado la imagen de un Can Yaman explosivo. Sin embargo, es importante contextualizar estas reacciones. La presión constante de los medios, la invasión a su privacidad y la necesidad de proyectar una imagen pública ideal pueden ser factores que contribuyen a un estado de estrés elevado. Imaginemos por un momento vivir bajo la lupa constante de millones de personas, donde cada palabra y cada gesto son interpretados y juzgados. La línea entre la vida pública y privada se vuelve borrosa, y la necesidad de defenderse ante ataques percibidos se intensifica. Además, la cultura turca, con sus propias normas y expectativas sobre el comportamiento masculino, también juega un papel importante. Can Yaman, al romper con ciertos estereotipos y al expresar su opinión de manera abierta, ha desafiado las convenciones sociales. Esto, a su vez, ha generado controversia y ha polarizado la opinión pública. Pero más allá de las reacciones puntuales, la lucha de Can Yaman se manifiesta de manera más profunda en su compromiso con causas sociales y en su deseo de utilizar su plataforma para generar un impacto positivo. Su trabajo con organizaciones benéficas, su apoyo a proyectos educativos y su participación en campañas de concienciación demuestran un deseo genuino de contribuir a un mundo mejor. Por ejemplo, su colaboración con diversas fundaciones para apoyar a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad ha sido ampliamente elogiada. A través de donaciones, visitas a hospitales y participación en eventos benéficos, Yaman ha demostrado que su compromiso va más allá de la simple filantropía superficial. Además, su participación en proyectos que promueven la igualdad de género y la lucha contra la violencia doméstica es un claro ejemplo de su deseo de desafiar las normas sociales y de empoderar a las mujeres. En un contexto cultural donde estos temas a menudo son tabú, la valentía de Yaman al alzar la voz es especialmente significativa. Su apoyo a la comunidad LGBTQI también ha generado controversia,
pero demuestra su compromiso con la inclusión y la diversidad. Al defender los derechos de las personas LGBTQ, Yaman se enfrenta a prejuicios y discriminación, pero reafirma su postura de apoyo a la igualdad y al respeto. Sin embargo, esta lucha no ha estado exenta de críticas. Algunos lo acusan de utilizar su activismo como una estrategia de marketing, mientras que otros cuestionan la autenticidad de su compromiso. Es importante reconocer que toda figura pública está sujeta a escrutinio y que las motivaciones detrás de sus acciones pueden ser complejas. Pero en mi opinión, el impacto positivo que Can Yaman ha generado a través de su activismo es innegable. Su visibilidad y su influencia han permitido visibilizar causas importantes, movilizar recursos y concienciar a un público amplio sobre problemas sociales urgentes. Y es aquí donde radica la esperanza. A pesar de las críticas, de las controversias y de los desafíos, Can Yaman continúa utilizando su plataforma para defender aquello en lo que cree y para inspirar a otros a hacer lo mismo. Su perseverancia y su compromiso demuestran que incluso en un mundo lleno de obstáculos, es posible marcar la diferencia. La esperanza también reside en la capacidad de Can Yaman para conectar con sus fans a un nivel personal. A través de sus redes sociales, comparte momentos de su vida cotidiana, expresa sus opiniones y responde a preguntas de sus seguidores. Esta cercanía genera un sentido de comunidad y permite a sus fans sentirse parte de su lucha. Además, la esperanza se encuentra en su evolución como artista. A lo largo de su carrera, Can Yaman ha demostrado su capacidad para asumir roles diversos y para desafiarse a sí mismo como actor. Su participación en proyectos que abordan temas sociales importantes, como la inmigración, la discriminación y la justicia social, demuestra su compromiso con la narración de historias que generen un impacto positivo. Pero más allá de sus logros profesionales, la esperanza se encuentra en su capacidad para aprender de sus errores y para crecer como persona. Can Yaman ha reconocido públicamente que ha cometido errores en el pasado y ha expresado su deseo de mejorar y de ser un mejor ejemplo para sus fans. Esta humildad y esta capacidad de autocrítica son cualidades valiosas que inspiran confianza y respeto. En resumen, la explosiva reacción de Can Yaman, su lucha por nosotros y su mensaje de esperanza, son aspectos interconectados que revelan la complejidad de su personalidad y de su trayectoria. No se trata simplemente de un actor famoso, sino de un individuo que ha desafiado las normas sociales, que ha defendido sus ideales y que ha inspirado a otros a hacer lo mismo. Su historia nos enseña que la fama y el éxito no lo son todo, que lo más importante es ser auténticos, que es importante defender aquello en lo que creemos y que es importante no rendirnos ante las dificultades. Y sobre todo, nos recuerda que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. La clave para entender a Can Yaman no es juzgarlo por sus errores o por sus reacciones puntuales, sino valorar su valentía, su compromiso y su mensaje de esperanza. Un mensaje que en estos tiempos tan difíciles es más necesario que nunca. Y ahora los invito a reflexionar, ¿qué significa para ustedes la lucha de Can Yaman? ¿Cómo creen que podemos construir un mundo mejor? ¿Qué papel podemos jugar cada uno de nosotros en esta lucha? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones y aprender de ustedes. Hasta la próxima.